Días, buenas tardes, buenas noches, gracias por estar ahí, a los entrenadores de emociones. Gracias de nuevo por compartir los videos, los shorts, los mensajes, los reels. Gracias por los mensajes que me llegan, tanto en el canal, también como en la página de Facebook, y la gente más allegada que tiene mi teléfono de WhatsApp, también gracias a ellos por compartirme sus experiencias propias, porque se han dado cuenta que donde estaban no era el lugar indicado, no era el lugar correcto, y que están en un proceso de sanación, un proceso de restauración personal, y que gracias a estos mensajes yo soy parte de esa sanación también, porque hasta que Jesús o hasta que no se nos termine nuestro tiempo en este plano, vamos a seguir sanando y acomodando nuestras vidas. Continuando, haciendo un paréntesis, ¿no? Continuando en estos episodios del Evangelio de Carencias, no le quise poner el Evangelio de la Abundancia por varias razones que en otro video lo voy a explicar, pero sí el Evangelio de Carencias. ¿Y por qué el Evangelio de Carencias? Porque puntualmente todas las religiones nos han enseñado que tener plata es malo, tener vehículos es malo, tener propiedades es malo. Vivir sin trabajar honestamente es malo, que le tengo que dar al pobre, que yo no puedo guardarme todo para mí, que todo lo que tenga con el dinero es malo. Y apunto a eso con el Evangelio de Carencias. Pero puntualmente esto es el Evangelio de la Abundancia, porque cuando uno identifica dónde están sus carencias, dónde está la carencia espiritual, al poder identificar esto, puede entender que tiene carencias propias de la infancia, de la adolescencia, de la crianza, de la codificación que tiene nuestro ADN, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra cultura, cualquiera sea, y que eso no nos permite poder desarrollarnos de forma espiritual, a lo cual la idea de este canal es justamente eso, poder romper con esos lazos, con esas estructuras, con esos secuestradores, como dije en otro reel, con esos secuestradores que son justamente esto de que nos han lastimado y nos tienen prisioneros, que el sistema nos tiene prisioneros. Por eso el canal se llama Entrenador de Emociones, ¿no? Poder entrenar esas emociones para que nos liberen. En esta oportunidad, continuando como dije anteriormente con el Evangelio de la Carencia, el capítulo 3, que está altamente conectado con todo lo que vengo diciendo, con estas motivaciones que vengo dando, con estos estudios, quiero traerte ahora cómo activar el espíritu. También este video, esta es una introducción, este video fue grabado en otro canal de Pablo, a lo cual, bueno, me voy a reservar lo que iba a decir. Fue ya hace un tiempo esto y hay información muy rica, básica. Hoy tengo mucha más información que eso, pero no quería desperdiciar en el contexto que se dio esta conversación, este estudio, este diálogo, esta charla, este ida y vuelta con Pablo. Así que espero que te sirva, que puedas conectar con los videos anteriores. Si por ahí no entendés, no importa. La idea es que los vuelvas a repetir, que puedas avanzar, que puedas crecer, y que si te quedó alguna duda, bueno, dejame un comentario que vamos a tratar de disolver esa duda, de poder esgrimirla y que te pueda servir para el futuro. Esto es un día a día, es un minuto a minuto, un segundo a segundo, donde no te podés en estos momentos darte el lujo de errarle al blanco. Le podés errar una vez, dos, tres, pero va a llegar un momento que ya no le vas a querer errar más porque cada vez te lastima más estar en la situación. Tal vez ahora no lo pueda entender, pero es muy probable que con el tiempo lo entiendas, porque yo vengo de esa. Y pasé un momento muy triste, angustiante, de soledad, de no encontrar el rumbo, no encontrar la salida. Pero el Señor me enseñó que si sigo buscando lo iba a encontrar y lo terminé encontrando. Y quiero seguir buscando porque sé que hay cosas más para seguir encontrando. Así que bueno, espero que te sirva, disfrútalo y reflexioná sobre esto y ponerlo en práctica. Esto no sirve para nada si no lo practicas. Así que bueno, gracias por estar ahí y que te sea útil. Dale, meta. Arranquemos. ¿Vamos a hacer un repaso o más o menos para entrar en contexto? Hoy vamos a hablar acerca del espíritu y ese tema tan importante que la carne con el espíritu. Y bueno, también si podés, no es que si podés, si se puede, si llegamos con el tiempo,
cómo conectar con el espíritu. Bueno, bueno, dale. Sí, sí. Bueno, arranquemos entonces. ¿Lo repaso yo o lo repasas vos? Repase usted. Me prende fuego. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, lo que hemos hablado anteriormente, justamente de que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios, el Shaddai, que es el Dios más que suficiente, y que bueno, que ese Dios del Antiguo Testamento tiene una cierta bipolaridad o un doble carácter, por así decirlo, por la sencilla razón de que no coinciden algunas cuestiones. Y bueno, después aparece Cristo enseñándonos que lo que nos han dicho o lo que nos han incorporado en nuestra mente puntualmente no tiene nada que ver con el carácter del Padre, con el carácter del Hombre. Entonces, hoy entendemos un poquito más las cosas por la sencilla razón de que si nosotros miramos a Jesús, empezamos a entender cuestiones que no tienen nada que ver con la muerte, con el sufrimiento, con el dolor, con que tenemos que ser pobres, por ejemplo, que tenemos que ser sufridos, que, bueno, en fin, todas esas cuestiones, que los muertos van a quedar acá hasta que Jesús venga en segunda vez y lo resucite. Bueno, y ahora vamos a hablar algo más o menos parecido a eso, que está relacionado. Y bueno, tengo acá, Pablo, te voy a tirar algunos versículos. Mateo 4, Lucas 23, Juan 19, Génesis 2:7, Éxodo 15:8, Mateo 2:2, Mateo 3:11, Hechos 1, Hechos 7, Hechos 8, Hechos 12, Hechos 14, Isaías, Lucas, Juan 8, Lucas 5, Salmos 16, y bueno, puedo continuar. Y haciendo mención a lo que hablamos recién de la Semana Santa, Pablito, quiero mencionarte de que, y haciendo un poco hincapié a lo que contaste hoy, de que la Semana Santa, por ejemplo, cuando Jesús muere, dice que él entrega a su espíritu. Eso está en Lucas 23:46, y dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dio el espíritu, ¿sí? En otra versión, por ejemplo en Juan 19:30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tenemos varios versículos en relación al espíritu. Hay un montón, y cada vez que me pongo a investigar tengo que tenés que asimilarlo. Es tan difícil asimilarlo porque tenés que desaprender, reaprender y después aplicarlo, ¿no? Entonces, son cosas que uno tiene que tomar una cierta medida, ¿no? Esto si uno quiere ser espiritual. Partamos de esa base, que es la donde yo apunto. Hoy hay un despertar espiritual, hay un gran despertar espiritual que no está saliendo, no lo está generando, no se está gestando, o no ha sido consumado puntualmente desde ninguna institución religiosa. Pareciera que sí, pero niegan la eficacia con el correr del tiempo. Hay un gran despertar, Pablo, a nivel mundial, que son personas, lobos solitarios, como yo le digo, solitarios, que no pertenecen a una institución, a una denominación, a una religión, que están despertando espiritualmente. Y hoy voy a hablar del espíritu, que lo vengo haciendo hace tiempo, simplemente que le cambiemos por ahí un poco el título, la temática. Hemos hablado de la abundancia, que hay mucho para hablar, muchísimo. Hemos hablado de la abundancia económica, de la abundancia espiritual. Ya hemos hablado de la muerte, vamos a hablar del espíritu, está todo relacionado. El universalismo, que por ahí no le damos, o le dan a algunos cierta importancia, y le hacen decir a la Biblia, le hacen decir a Jesús cosas que Jesús nunca dijo, ¿no? Y te voy a citar un caso, hay muchos, de esto que te estoy diciendo, ¿no? Hay un episodio donde Jesús va al templo, el templo donde se hacían sacrificios. Dice que había unos mercaderes ahí que estaban haciendo negocio, y dice que Jesús lo sacó a latigazo. Déjame decirte, Pablo, que en ese episodio
fue puesto, o ese hecho fue puesto intencionalmente. Eso nunca pasó, según lo que los que son eruditos y que no pertenecen a ninguna denominación, que son estos lobos solitarios, entienden de que eso nunca pasó, por muchas razones. Una de esas es que Jesús es amor, que Jesús nunca usó la violencia, es más, nunca nos invitó a usar la violencia para ir en contra de un sistema o de una política, de una idea. Y por otro lado, Jesús iba a la sinagoga no como un hecho de tradición o porque él tenía que hacerlo para dejarnos un ejemplo. Iba justamente para que para sacar a las personas que él ya sabía de antemano que tenía que sacarlas porque su espíritu estaba predeterminado a escuchar algo diferente de lo que se venía escuchando, ¿no? Entonces, él iba a la sinagoga, entonces sacaba a los que estaban enfermos espiritualmente y físicamente para sanar. Pero jamás Jesús fue al templo donde se ejercían los sacrificios, jamás. No hay un versículo que predique tal hecho. Eso fue agregado por las religiones para sostener el sustento o para decir proféticamente o aseverar o asegurar de que había que ir al templo, porque Jesús fue al templo y lo sacó a latigazo, ¿no? Pero eso es una interpretación muy religiosa, no así espiritual. ¿Por qué haría eso Jesús? Si Jesús a vos te convencía con metáforas, con palabras, con argumentos y con el ejemplo, no justamente con esto. Entonces, siguiendo este punto, Pablito, quiero mencionarte algunas cuestiones, como por ejemplo en Génesis 2:7, donde dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese sopló es la palabra H 5301 y significa encender, soplar, respirar viento. También en Éxodo 15:8 dice así: al soplo de tu aliento se amontonarán las aguas, se juntarán las corrientes como en un mojón. También acá la palabra soplo es H7307, que significa espíritu, aliento, exhalación y vida. ¿Sí? Tengo un sinfín de cosas para hablar con respecto a esto, ¿no? Tenemos en Hechos, capítulo 7, Pablito, tenemos el discurso de Esteban, que es muy largo y está muy bueno para estudiarlo. En el versículo 54 dice lo siguiente: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos. ¿Quiénes? Bueno, lo pongo en contexto. Los religiosos, los fariseos, los líderes religiosos de la época se sintieron ofendidos por el discurso de Esteban. Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo, y mientras apedreaban a Esteban e invocaban al Señor, decían: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Durmió el cuerpo, no el espíritu. El espíritu sabemos que va al cielo. Murió. Se le cortaron los signos vitales. Murió. Se le paró el corazón y el cerebro. Se terminó. Chao. El cuerpo. ¿Se entiende? El cuerpo. ¿Por qué digo el cuerpo, Pablo? Porque ahí, te vuelvo a repetir, hay muchas metáforas de Jesús. Incluso en el Antiguo Testamento hay metáforas con respecto a esto. Sabemos que el Antiguo Testamento, por lo que yo entiendo, no es literal tampoco, no es 100% literal, que los patriarcas o los próceres del Antiguo Testamento son pensamientos. El pensamiento de Abraham, el pensamiento de Sara, son pensamientos que nos dejan una lección. ¿Pueden haber existido? Posiblemente sí, posiblemente no. Yo me inclino a que no. La creación me inclino que es una metáfora para nuestra enseñanza. Pero en este caso puntual de Esteban,
se le cortaron las uñas vitales y él automáticamente, junto con Jesús, nos guste o no nos guste lo que voy a decir, junto con Jesús, junto con el ladrón en la cruz, ese que hablaste hoy, fueron al cielo. Y un ratito antes que muriera Jesús, murió alguien más. ¿Quién? Judas. También fue al cielo. En conciencia, en espíritu. ¿Se entiende? ¿Te guste o no te guste? Te digo más, cuando le cortan la cabeza a Pablo, que siempre nos han enseñado, che, cuando se encuentre Pablo con Esteban en el cielo, ¿qué es lo que va a pasar? Ya se encontraron. Automáticamente le cortaron la cabeza a Pablo. Pablo se encontró con Esteban. Y charlaron. Y se juntaron y se habrán abrazado, no sé cómo será. ¿Me explico? Me lo imagino. Entonces, ahora, yo te quiero comentar algo, Pablo, para poder seguir avanzando. Y si podemos hacer un ida y vuelta, por lo menos en este punto. Yo no sé si vos has escuchado alguna vez, que creo que sí, porque es una persona muy instruida e inteligente, sobre la cábala. Más o menos sí, he escuchado. Tiene que ver con la mística hebrea. ¿Sí? Y hay ciertos números también con respecto a ciertos significados y demás. No abundé mucho en el tema porque no lo entendí al principio, pero sí es pendiente estudiar un poco de ese tema. A ver qué nos puedes decir del cábala. Déjame que te cuente algo sobre la cábala, que no es el punto, pero es una iniciativa para avanzar en algo. Yo estoy investigando sobre esto y me ha generado una cierta, un cierto interés puntualmente poniéndolo a Jesús como pantalla, como filtro, como zaranda, ¿sí? Mirá lo que dice de la cábala. Dice que la cábala lo practicaban los esenios 200 años antes de Jesús. Jesús se creía que era esenio. La cábala es una disciplina y escuela de pensamiento, escuchá esta parte, una escuela de pensamiento esotérico relacionada con los esenios y el judaísmo jasídico. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. Lo esotérico tiene que ver mucho con cosas místicas, ¿viste? Cosas así que por ahí no la podemos llegar a entender muy bien, o que están más relacionadas con el Oriente. Que nos han enseñado que las cosas de allá de Oriente, de lo que es China, Nepal, es todo malo eso, malísimo. Que no hay que investigar de eso. Todo satánico. Todo satánico, ahora hay que meterse en la iglesia, donde el pastor que no tiene ningún, a ver, los pastores no tienen ningún filtro, no tienen ningún propio autopensamiento, no tienen pensamiento propio. Se le divide ese pensamiento porque ellos cobran un rédito, entonces tienen que seguir saliendo para no perder el trabajo, ¿sí? Entonces, todo esto nos han enseñado. Bueno, déjame que te diga algo para poder continuar. Hago un paréntesis con el tema de la cábala. En 1270 de nuestra era, o sea, hace muy poco, 1200, aparece un cabalista que se llamaba Abraham Abulafia. Este tipo, que era un cabalista, era un judío, se instaló en la zona de Madrid, Barcelona, por ahí, y practicaba el cabalismo. Esto. Mirá lo que hacía el tipo. Después lo vamos a tocar bien en profundidad si quieren otro. Este tipo tenía una técnica de imitación muy potente, al punto, Pablo, al punto que él dice que desdoblaba el espíritu. ¿Cómo desdoblaba el espíritu? Dice que el espíritu salía de él, se ponía de frente de él y dialogaba con su propio ser. ¡Wow! Sí, estoy investigando sobre eso. No es un tema que quiero tocar, simplemente hago un paréntesis y ya lo cierro el paréntesis, ¿sí? Porque si no, no puedo continuar. Este tipo hace una serie de cosas que son impresionantes, ¿viste? Cosas que te llaman la atención. Pero bueno, déjame tomar este ejemplo de este muchacho Abraham Abulafia para seguir continuando con el mensaje. Mirá lo que pasa acá, Pablo. En Hechos, capítulo 1, versículo 3 dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablándole de la concerniente al reino de Dios, y reuniéndolos mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaban la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí,
pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús muere, va al cielo, va al abismo, o al Seol, como querramos llamarlo, después se va al cielo, vuelve y dice que está 40 días con los discípulos que ahora ya eran apóstoles. Pablo pregunta, una pregunta que a estos versículos hemos pasado por alto. ¿Qué registro tenemos sobre esos 40 días? ¿Qué registro hay? ¿Qué hablaron ahí? ¿Qué dijeron? ¿Qué fue lo que preguntaron? No hay registros. En el libro de la Biblia no hay registros. ¿No hay registro? ¿Y fuera de ella tampoco? No. Y fuera de ella tampoco, pero ¿qué podemos pensar sobre esos 40 días? ¿Qué pasaron en esos 40 días? ¿Qué podemos pensar? Porque acá dice que los esenios, que eran judíos, practicaban el esoterismo, que el esoterismo no es mala palabra. El esoterismo es una disciplina que hace de que vos descubres tu espíritu. ¿Me seguís? Ahora, si vos solo lo llevas a algo negativo, la consecuencia de eso va a ser negativo. Si vos lo llevas para el lado de Cristo, puede ser positivo. Y me inclino más por este lado en el sentido de que, analizando los versículos que Jesús te muestra, porque fíjate que siempre Jesús cuando sanaba no sanaba el cuerpo, lo primero que sanaba era el espíritu. Y el esoterismo te enseña eso también, a que vos te sanes, te autosanes, te automires para adentro, te potencie la autoestima, potencie tus valores, que vos no sos menos, que vos Dios no te discrimina, que Dios no te odia, que Dios te quiere salvar, que la salvación no depende de vos, pero sí depende del Señor en el sentido de que Él te brinda todas las herramientas para que vos puedas ser salvo, ¿no? Y fíjate lo que pasa acá, Pablito. Mirá este punto. Hechos, capítulo 8. Felipe y el etíope eunuco. Y mandó para, el versículo 38 dice, y mandó para el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y los bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio de todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Dice Pablo acá que el Espíritu arrebató a Felipe. ¿Qué Espíritu, Pablo? ¿El Espíritu Santo ese que dijo Jesús? ¿O es mi propio Espíritu que se santificó, que se santifica al entender este método, esta disciplina que Jesús venía enseñando? Porque así como estaban, Jesús los manda a predicar el evangelio. Y ellos en su desconfianza, porque ellos no creían en ellos mismos, ninguno de ellos creía en ellos mismos, pero sí creían en Jesús, porque Jesús le había dado ese potencial, salieron a predicar. Y Felipe lo había entendido muy bien, porque dice que el Espíritu del Señor, ¿cuál es el Espíritu del Señor, Pablo? El Espíritu del Señor no es el ser de Alejandro, no es el soplo de vida, el Espíritu de Pablo, la conciencia de Pablo, no es el Espíritu del Señor, no es santo. No Yo entiendo ahora. ¿Puedo responder las dos preguntas? Sí, bueno, yo lo entiendo ahora, Ale, de que el Espíritu es esa esencia que el Padre nos ha dejado en nuestro avatar o en nuestro envase, como vos le decís. Y que cuando Jesús hablaba de manera metafórica que iba a enviar el Espíritu, en realidad hablaba de un despertar de conciencia. De que ese Espíritu se despierte. Y lo que llamamos el Espíritu Santo no es otra persona, como se dice tradicionalmente, dogma, de la Trinidad, sino que es el espíritu humano que despierta a la intervención divina de la fuente o del creador, y allí comienzan los cambios. Bueno, sí lo entiendo. Yo coincido con vos. Mirá lo que, Pablo, mirá lo que pasa acá para certificar lo que vos decís.
hay un muchachito que se llama Pedro, Cefas, y hay un registro en Hechos, capítulo 12, versículo 8, y dice, y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía. Y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se abrió por sí mismo. Y salieron y siguieron por una calle. Enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Pablo, pregunto, viste que yo te comenté recién acá que la Cábala, que había un tal Abraham Abulafia que se desdoblaba. Puede ser que Pedro, puede ser que Felipe, ¿también hayan desdoblado el espíritu? ¿Puede pasar eso? ¿Puede ser que esos eran los métodos que el Señor les enseñó en esos 40 días que estuvieron ahí? ¿O es una fábula esto, o una fantasía? ¿O no podemos abrir todavía nuestra mente a poder pensar esto? ¿Somos tan carnales que le damos más poder a la carne como un limitante de poder alcanzar esto que el Señor nos ha propuesto y que Jesús lo manejaba muy bien? Porque de hecho, te vuelvo a repetir, cuando Jesús no estaba con los discípulos, Jesús se desaparecía y nadie sabía dónde estaba Jesús. Nosotros leemos, te pongo un caso, leemos el libro de Mateo, nos puede llevar el libro entero 1 hora. Sin embargo, el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Es como que hubiera arrancado en el 2020, en julio del 2020 y termina el 1 de enero del 2024. 3 años y medio. Pero no nos cuenta todo, Pablo. Dejamos pasar muchas cosas por alto. ¿Será que Jesús en esos tiempos se desaparecía? ¿No era que se iba a otra dimensión? ¿Puede ser que se haya ido a otra dimensión? Porque yo te puedo asegurar que en 3 años y medio, si vos no trabajás, si los discípulos no trabajaban, no comían. Y muchos discípulos tenían su familia, como por ejemplo Pedro. A mí me pueden llegar a decir, no, vivían de la caridad. No vivían de la caridad. No vivían de la caridad. Eso es lo que te han metido en tu cabecita. Ellos trabajaban. Pablo trabajaba. Pedro era pescador. Y déjame decirte que el que pesca, yo que ando en el tema náutico, cuando vendo las lanchas, vendo los botes, vendo las canoas, se la vendo a los pescadores. Y los pescadores me pagan al contado. No me piden rebajas, no me financian, son los que mejores pagan, son los pescadores. Y son gente que tiene dinero, pero vive de una forma muy precaria. Andan en camionetas 4x4, para que tengas una idea. ¿Se entiende? Entonces, ellos trabajaban. Y ellos no vivían de la caridad. Eso nos han enseñado a nosotros, los religiosos, porque le hemos dado ese poder. Como le hemos creído que vos tenés que ser pobre, miserable, sucio, tenés que ser indigente. Y Jesús no te enseña eso. Porque es el Shaddai, es el Dios de la abundancia, es el Dios del más que suficiente. No es lo justo. Nosotros somos lo justo porque nos han enseñado eso. Y nosotros llegamos a lo justo. La gente dice, no, el dinero es malo. No, el dinero no es malo. Porque no hay uno sobre el planeta Tierra que no quisiera ser millonario. El problema es el amor al dinero. Ese es el problema. Por eso cuando nosotros empezamos a seguir los consejos de Jesús, que Jesús es el Shaddai, es el más que suficiente, el que te provee, el que te deja todo más para que vos puedas disfrutarlo, para pasar tiempo con él, no para irte de chacota, no para irte con los muchachos, de joda, como se dice acá en Argentina. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos quiere dejar? Bueno, que nosotros nos podamos mirar para adentro, que dentro nuestro está el Señor, y que tenemos que reconocer que nosotros estamos programados, que nuestro cuerpo está programado.
y que nuestro cuerpo tiene una inclinación y que le damos cierta importancia pensando de que lo que nosotros entendemos o interpretamos viene del Señor. Sin embargo, no viene del Señor. Viene de nuestra inteligencia que está adulterada, que está manipulada. Por eso Jesús, cuando le habla a los discípulos, le habla a una nación teórica que vive de las experiencias de otros. Para ese momento ya no había más milagros en Israel. Ellos contaban historias, fábulas y cuentitos y leyendas que vivían otros, pero no tenían su propia relación espiritual. Por eso Jesús llama a todo, entre comillas, lacras sociales. Lo llama a Mateo, que era una lacra social, lo llama al celote, que era como un terrorista, por así decirlo, lo llama a Juan y al hermano, Santiago creo que eran dos tipos altamente agresivos, a Pedro, que era pescador, el pescador anda con un facón, con un cuchillo de este largo en la cintura para filetear el pescado, o sea, tipos que no tenían problema de irse a las manos. No, todo ese tipo de personas es el que llama Jesús, que no tenía confianza en sí mismo, y que son los que revolucionaron el mundo. Son los que revolucionaron el mundo, y es el que nos está llamando a nosotros, pero no vivir de las experiencias de otros. ¿Me explico? Ellos contaban historias que habían pasado que no habían sido testigos. No fueron testigos de esas historias, le contaron algo. Y te digo más, déjame decirte esto, que para mí es muy importante y que lo tengo guardado del día 1 que íbamos a hablar sobre el tema de la abundancia. El pueblo de Israel nunca estuvo prisionero, nunca fue esclavo de Egipto, nunca. No hay ¡Bomba! No hay antecedente, Pablo, no hay antecedente, no hay, los jeroglíficos, creo que se dice así, no hay antecedente, ¿sí? Ahora, yo te pregunto, Pablo, ¿cuántos tipos de esclavitud existen? Creo que hay varios tipos de esclavitud: la esclavitud económica, la esclavitud mental, la esclavitud física. Ahí va, Pablo, ahí va. ¿Y la esclavitud espiritual? Ahí vamos. Vos sabés que a vos te pueden esclavizar con cadenas, con grilletes, con látigo, te pueden esclavizar en una celda, te pueden esclavizar con tu documento, que te retienen tu documento y vos trabajás para una empresa, para un patrón, lo que sea. Esa es la esclavitud en la cual vos no tenés control. La única forma de salir de ahí es levantarte en armas y luchar para ser libre. Pero hay una esclavitud que es la esclavitud mental, que es la esclavitud voluntaria. ¿Cuál es la esclavitud voluntaria? Te voy a poner un ejemplo, Pablo. Vamos a suponer que nos vamos a vivir a Estados Unidos, a la zona de Nueva York, con una empresa. Trabajamos de 7 de la mañana hasta 7 de la tarde. Y cobramos no un sueldo, sino por la venta o la ganancia que nosotros llegamos a producir como empresario. Vamos a hablar como empresario, no hablemos como empleado, ¿no? No hablemos de empleado. Donde vos tenés que mantener una estructura económica, gastos y demás. De lo que vos quieras, combustible, vehículo, insumos, luz, impuestos, los empleados, transporte, todo eso hay que pagarlo. Entonces vos, para mantener esa estructura y para mantener ese nivel de vida, vos tenés que trabajar de cierto horario hasta cierto horario para que te rinde el trabajo. ¿Se entiende? Obviamente que no vas a andar en un caballo, no vas a andar caminando, vas a andar en un auto de una gama media para arriba. ¿Se entiende? Ahora, eso, ¿cómo se llama? ¿No se llama esclavitud? ¿No es una esclavitud? Es una esclavitud voluntaria. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel, y esto lo sabemos todos, es un pueblo que maneja muy bien las finanzas, muy bien la economía. Los mayores dueños de los bancos son justamente judíos, son israelitas. Que es un privilegio tener la cabeza que ellos tienen económicamente. ¿Sí? Cuando Dios los saca de Israel, y esto es un paréntesis que te hago, cuando Dios los saca de Israel, Dios lo que le está proponiendo justamente es una abundancia mayor a la que ellos podían conseguir por ellos mismos. No ser esclavos del sistema, sino que ser libres
pero ahora con el sistema que el Señor les da. ¿Se entiende? O sea, lo mismo que le dice a Abraham, que deje su tierra y su parentela, e incluso cuando le ofrece a Lot que Lot elija primero la tierra y Lot elige la fértil, porque no creía que Dios lo podía ayudar. Sin embargo, Abraham elige la tierra desierta y Dios lo prospera a Abraham. Entonces Dios lo que cuando lo saca de Egipto, entre comillas sacar, que es una metáfora también, le dice, ahora no vamos a ser millonarios, vamos a ser multimillonarios porque yo les voy a enseñar cómo trabajar la tierra. Porque la tierra es la que a vos te tiene que proveer. Cuando ellos salen y se van al desierto, que están 40 años, que los 40 años es una mentalidad. Ellos no pudieron prosperar por 40 años porque tenían que morir ciertas personas que eran los que a vos te manejaban la cabeza, por así decirlo, o la nación. Por eso yo dice, en Egipto nosotros comíamos pan y cebolla, pero si eran esclavos, ¿cómo van a comer pan y cebolla? Es como si comíamos caviar y champán, ¿no? Exactamente lo mismo, cerrando la distancia. Si eran esclavos, ¿cómo van a comer caviar y champán? Ahora el Señor lo que le dice es, bueno, eso que vos comías, que era el lujo del momento, lo vamos a hacer, pero tomado en mano. Porque ellos habían adquirido la cultura egipcia. ¿Qué habían sido ellos? Programados. Y lo que el Señor quiere hacernos es desprogramarnos, pero no desprogramar la carne, desprogramar el espíritu. Porque el espíritu, que es el ser, que es la conciencia, por estar dentro del cuerpo, ha sido programado. Y lo que el Señor me está diciendo, lo que me está invitando es que nosotros nos desprogramemos espiritualmente, o religiosamente, o carnalmente, para programarnos como el Señor quiere que nos programemos. ¿Sí? Entonces la mentalidad del pueblo de Israel era de cuando estuvo en Egipto. Egipto, como dijiste, es una metáfora de la mentalidad de no avanzar y estancarse. Exactamente, de no avanzar, estancarse o la autosuficiencia, Pablo. Porque hay gente que no le interesa a Dios, Pablo, hay gente que no le interesa a Dios. Y vos le decís, vos querés ser millonario, y el flaco te dice, papi, yo tengo todo. Yo te puedo comprar a vos, te puedo comprar a vos, lo puedo comprar a Dios, yo no necesito a Dios. Hay gente millonaria que no le interesa a Dios. Lo que Dios me está ofreciendo es que ahora yo, al estar con Él, paso tiempo con Él, yo genero esos activos que lo venimos hablando, para que Él produzca la tierra, para que la tierra me dé a mí. Y yo poder lograr este desdoblamiento, entre comillas, desdoblamiento, que hacía Abulafia, que supongo que lo hacía Esteban, que supongo que lo hacía Felipe, que lo supongo que lo hacía Pablo, porque hay versículos que lo tenemos que analizar en profundidad. ¿Me explico? ¿Por qué ellos manejaban bien el espíritu, no manejaban la carne? Por eso Pablo hace hincapié todo el tiempo hace hincapié en los frutos del espíritu, no en los frutos de la carne. Y él te menciona cuáles son los frutos del espíritu. En contraposición, lo contrario, el antónimo, serían los frutos de la carne a los frutos del espíritu. Pues vos me preguntas, Pablito, me interrumpí, ¿sí? Tengo una pregunta nomás sí. Que te iba a hacer. También podría ser de que Esteban se teletransportó a otro lugar. Yo supongo, sí, Esteban y Felipe. Perdón, no. Felipe. Por supuesto, Pablo, por supuesto, pero a ver Pablo, Jesús cuando traspasa la puerta y la pared y le dice a Tomás, pon tus manos acá. Porque a Tomás, por ejemplo, nosotros digo, porque yo en un momento también lo hice, lo hemos matado porque, Tomás, el incrédulo, que cómo no vas a creer. Bueno, él tiene sus motivos para no creer. ¿Por qué tiene sus motivos? Porque antes de Jesús, incluso a Barrabás se lo consideraba el Mesías. Y anterior a Barrabás y anterior a Jesús, habían venido otros Mesías que lo iban a liberar y los habían muerto, lo habían matado. Y estos habían sido testigos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Aparece Jesús, y a Jesús también lo matan. Que no lo matan los romanos, lo matan los judíos, lo mata el sistema, el intelectual y el físico, el que ejecuta, que serían los romanos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tomás viene y dice, nada, yo lo quiero ver a Jesús, yo lo quiero ver, yo quiero vivir la experiencia. Y si yo no meto los deditos donde tiene las heridas,
yo no le voy a creer ni a vos, ni a vos, ni a vos, yo lo quiero. Y aparece Jesús, y Jesús atraviesa una pared. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo lo hizo? Bueno, es la información que tenemos que descubrir, que tenemos que seguir investigando, pero ¿para qué? ¿Para qué le voy a descubrir? ¿Para ir a robar un banco? ¿Atravesar la caja fuerte? No es para eso. Es para alcanzar la excelencia, justamente. La excelencia que logró Pablo, Esteban, Felipe, Mateo, Marcos, Lucas, ¿sí? Mirá lo que dice acá Pablo, Hechos 14. Dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé y Derbe. Lo que yo entiendo acá, como lo entiendo de Jesús, como lo entiendo de Esteban, como lo entiendo de Pablo, como lo entiendo de Juan, de Santiago, de Pedro mismo, que ellos manejaban tan bien el espíritu, lo manejaban al 100%, que anulaban completamente las señales que el cuerpo les podría llegar a proporcionar. O sea, anulaban el dolor, ¿sí? Y ya vuelvo a este versículo. Isaías 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por heridas de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Y también Pablo dice que cuando Jesús fue llevado como cordero al matadero, dice que no se quejó. ¿Por qué no se quejó? Porque él anulaba desde el espíritu, como Pablo, como Pedro, como Juan, anulaban los dolores que el cuerpo les podía llegar a soportar. A Jesús le metieron una corona de espina, lo crucificaron, le clavaron las manos, le clavaron los pies, lo azotaron. Sin embargo, el tipo no dijo nada, no los maldijo y estaba con todos sus sentidos a flor de piel, porque él manejaba el espíritu. En este caso, Pablo dice que lo sacan afuera de la ciudad, en Antioquía y de Iconio, y dice que el que estaba ahí, que fue testigo de este hecho, fue Timoteo. Timoteo era, el que escribe los libros de Timoteo, él era griego, tenía ascendencia griega, pero su mamá era judía. Entonces tenía algo de la cultura judía y había escuchado hablar de Jesús y aparentemente lo venía siguiendo a Pablo, el mensaje que él iba dando. A Pablo los judíos lo sacan fuera de la ciudad, lo llevan a un basural, lo ponen de rodillas y lo apedrean para matarlo, le tiran piedras en la cabeza, pero no logra matarlo, pero sí a Pedro, por lo que se entiende, como que se desvanece. El que queda ahí mirando esta escena es Timoteo. Y lo primero que se le viene a la cabeza a Timoteo, este tipo está muerto. Sin embargo, Pablo, ¿qué hace? Dice que se incorpora, se limpia la ropa, se limpia la cara y entra. Y atrás de él entra Timoteo. Por eso Timoteo lo sigue como discípulo. Este Pablo, como este Esteban, o como también Jesús, y como los otros mártires, manejaban el espíritu, a tal punto que anulaban los dolores, como te decía recién. Hoy podemos escuchar, Pablo, de diferentes mentores, por así decirlo, de gente espiritual que no se considera religiosa. Hemos escuchado hablar de la biohermenéutica. No sé si has escuchado esa palabra. Biohermenéutica. ¿Qué es la Escuché la biodecodificación. La biodecodificación es exactamente lo mismo que la biohermenéutica. Dicho de otra manera, y simplemente que la biodecodificación te lleva a tu pasado, te lleva a tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Algo que lo podemos analizar en otra situación. Pero es casi lo mismo. ¿Qué hace la biohermenéutica? Es que tu espíritu le da una señal a tu cuerpo, a tus pensamientos, a tus células, a tus hormonas, a tus órganos, para que se modifiquen. ¿Sí? O sea,
Si yo, por ejemplo, tengo un resfrío o tengo, no sé, algo viral, desde mi espíritu yo puedo trabajar cada una de mis células para que se regeneren en base y en virtud de. También se lo conoce como plasticidad neuronal. Neuroplasticidad. O neuroplasticidad, claro. Ahí está. Que si vos, por ejemplo, ves las neuronas de un nenito de 3 años, de 4 años, de 5 años, no va a ser la misma de un músico, de un director de orquesta, si vos las comparás. ¿Por qué? Porque el músico que trabaja, digo músico porque es el que trabaja generalmente los dos hemisferios del cerebro, tiene las neuronas altamente conectadas como ramificaciones. ¿Se entiende? En cambio, la neurona de un nenito 3, 4 años, de un chiquito 3, 4 años, son neuronas que están conectadas una con la otra ahí. Pero a medida que vos vas aprendiendo, que vos vas conociendo, que vos vas practicando, que vos vas ejecutando cosas nuevas en tu vida, se van generando nuevas células, nuevas neuronas, y esas neuronas se van conectando una con la otra. Se van conectando una con la otra. Entonces, con la experiencia, con la práctica, esas neuronas se conectan entre todas. Pero para eso hay que ejercitarlas. Entonces, la biohermenéutica, o la biodecodificación, o la plasticidad neuronal, o la neuroplasticidad, lo podemos ejecutar nosotros siguiendo los consejos que Jesús nos da. Por eso, si vos prestás atención a los momentos que Jesús, parándote en los versículos y en la palabra, versículo por versículo, cuando Él sana a los enfermos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los que estaban lisiados, como por ejemplo el estanque de Bethesda, Él les sana el espíritu. Él les brinda la confianza que no habían tenido por años. ¿Sí? Como se la brindó a los discípulos. Por eso los discípulos, después de la muerte de Jesús, después de estar 40 días, que no tenemos los registros, te vuelvo a repetir, no tenemos registros, no sabemos qué es lo que hagamos, pero nuestra imaginación puede volar, le da esa autoridad para que ellos puedan manejar esta condición. ¿Sí? Vamos 40 minutos, ¿me querés preguntar algo? Sí, hablaste mucho sobre el espíritu, hablaste mucho sobre posible teletransportación o desmaterialización del cuerpo, el envase, hacia otro lugar. La pregunta mía es, ¿cómo nosotros, práctica, podemos conectar con nuestro espíritu y escuchar quiénes somos realmente? No de lo que es la carne, sino a nuestro espíritu. ¿Y cómo es esa batalla con el espíritu y la carne en el mismo envase? Bien, buena pregunta, Pablo, muy buena pregunta. Bueno, primero tenemos que reconocer, que es el paso número 1, que estamos enfermos. Si no reconocemos que estamos enfermos y que necesitamos curarnos y que necesitamos sanar y que necesitamos llorar y ver que estamos lastimados porque nos lastimó nuestra mamá, nuestra papá, nuestro novio, nuestra novia, nuestro marido, nuestra mujer, nuestro hijo, nuestro trabajo, el gobierno, que somos víctimas, que no somos víctimas, tenemos que reconocer que estamos enfermos. Punto número 1. Ese es el paso 1. Pero ahí no está la solución. Ese es el paso de reconocer que hemos sido lastimados. Estamos rotos. Yo siempre lo digo, lo que vos me has escuchado muchas veces, Pablo, yo digo que estamos rotos. Qué roto que estamos. Cuando escribimos, cuando hablamos, cuando nos expresamos, mostramos que estamos rotos. Ese es el paso 1. Reconocer que estoy roto y que necesito sanar. Pero no puedo sanar por mí mismo. ¿Por qué no puedo sanar por mí mismo? Porque eso me llevaría a ser autosuficiente, que era lo que hacían los judíos cuando estaban en Egipto. Ellos habían logrado una autosuficiencia, la cual no necesitamos de Dios. Para nada necesitamos de Dios. Entonces, paso número 1, reconocer que estoy enfermo, que estoy roto y que necesito sanar. Paso número 2, empezar a sanar. Sí, pero no es que yo voy a sanar siendo el psicólogo. Ese puede ser un medio. Ese puede ser un camino. El camino más efectivo es seguir a Jesús. De forma independiente es lo mejor, porque es un camino largo, muy largo, tedioso, pero es el más efectivo. Ese es el más efectivo. Ahora, si yo no tengo esa paciencia, no tengo esa gana, puedo ir a alguna institución religiosa que no estaría bueno, pero que me brinda ciertas herramientas para poder trabajarlo. Pero ¿qué pasa? Me codifico por el otro.
Pero bueno, si no hay otra cosa, voy a una iglesia, a un templo, no lo recomiendo, pero si no queda otra, porque ha ayudado a mucha gente a la iglesia, ¿no? Eso no lo vamos a negar, Pablo, ha ayudado a mucha gente. Lo que pasa es que el después es el problema. Entonces, paso uno, reconocer que estoy roto y empezar a sanar. Empezar a buscar ayuda, que en este caso sería Jesús. Una vez que yo busco ayuda, digo, ¿qué hago? ¿O cómo aplico esto? ¿Cómo funciona esto? Yo me lo pregunto siempre, Señor, ¿cómo hago? Yo le pregunto, ¿cómo hago? Mostrarme las herramientas y entro a buscar por diferentes lugares, entro a buscar, y encuentro. Lleva su tiempo, lleva su proceso, por eso tenemos que tener el tema de la abundancia, Pablo, para tener tiempo para empezar a buscar, no que nos den servido. Entonces, una vez que yo empiezo a buscar, y que solito, porque el espíritu empieza como a florecer, y te vas a dar cuenta que empieza a florecer, porque ahora vos escuchás la voz de papá, vos la escuchás, no la vas a ver, pero sí la vas a escuchar. Y te van a incluso venir imágenes a tu mente. Imágenes que son raras, que no van en la lógica que nosotros estamos acostumbrados. ¿Sí? Nos han enseñado que 1 más 1 es 2. Y te puede venir a la mente que 1 más 1 es 3. O 1 más 1 es 10. Y decir, no coincide. Cuando vos agotás todos los medios humanos que son autosuficientes, decís, yo escuché la voz que decía que 1 más 1 es 3 o 1 más 1 es 10. Y aplicás el método que vos escuchaste y efectivamente se da, esa es la voz de papá. ¿Se entiende? Entonces, esos son los primeros, digamos, los primeros sonidos o las primeras imágenes que nosotros podemos llegar a escuchar del Padre, de Cristo. Cuando nosotros empezamos a escuchar eso, tenemos que empezar a decodificar la parte carnal. Dejar de qué? Dejar de hacer cosas que me codifican aún más. Porque dependiendo en el lugar que nosotros estemos, en tu caso Perú, en mi caso Argentina, otro que puede estar en Brasil, en España, en Inglaterra, en Finlandia, donde sea, hemos sido codificados. Y la cultura es parte de esto, nos ha sido codificado. ¿Se entiende? Todos hemos sido codificados. Entonces, ¿cómo descodificamos esa biodecodificación? Es Jesús el que nos va a enseñar. Si le damos ese poder, nosotros le tenemos que entregar ese poder. ¿Cómo entrego ese poder? Bajando la guardia, decir, yo ya tengo todo para solucionar esto. Como Jesús me está brindando una solución más larga, pero más efectiva en el tiempo. No la solución que yo tengo, que es rápida, que es corta, pero que con el tiempo tengo que volver a solucionarlo. ¿Se entiende? Entonces, el Señor me va a ir llevando a encontrar esos métodos. Hay gente que ya lo maneja esto. Pero ¿qué pasa? La programación, o los programadores, o los que se encargan de seguir programando y que el vulgo o la muchedumbre siga estando programada, se encargan de desacreditar a estas personas. ¿Me explico? Entonces, como te desacreditan a vos, como desacreditan a este, como desacreditan a otro, que es lo que estamos hablando hace un rato, se encargan de eso. Pero nosotros tenemos que seguir buscando, porque esa es nuestra labor. Nuestra función acá es buscar a papá para que papá nos sane, para sanar estas heridas que nosotros tenemos. Que todos tenemos esta herida y que tenemos que reconocer que necesitamos de Jesús para que Él nos limpie, nos lave, en el sentido metafórico, ¿no? De que nosotros hemos sido programados y esa programación hay que disolverla para que reflorezca el espíritu, para que el espíritu tome el control del cuerpo, para que cuando este espíritu tome el control, yo ya no sienta este dolor, este sufrimiento, este abandono, esta autoestima baja, entre otras cuestiones, como por ejemplo también lo que veníamos hablando del tema económico. ¿Me seguís? Sí, acá estoy, me quedé sin palabras nomás. No, me quedé mudo porque me hace conexión con algunas cosas que tenía en mente.
De hecho, una de las mejores maneras de poder conectar con el espíritu, según lo que yo he visto escuchando a algunos maestros espirituales, así se les dice, o maestros de meditación, o bueno, que les recomiendo que lo escuchen y lo sigan. Él tiene un canal de YouTube, se llama Shivagan. Él te ayuda a curar un montón de cosas, sanar emocionalmente, y a través de la meditación, a través de la respiración, a través de momentos así de reflexión y rememorar cosas, ¿no? Bueno, eso es de mi aporte, ¿no? Y pienso que también tú puedes escuchar esa voz interior, que se le dice, esa voz interior, que es tu espíritu. Pero algunos dicen en un contexto religioso que este es el diablo, que está hablando tu mente, estás engañando. No, ese eres tú. Esa es la luz que está dentro de ti, pero que tú no la puedes ver porque hay mucha oscuridad por fuera. Lo que le dice el envase, ¿no? No digo que el envase es todo malo, ojo, no digo que este envase es todo malo, sino estoy diciendo esa naturaleza maligna que hay, que lucha con la divina. Mirá. Y sí. No, termina, por favor. Y bueno, entonces nos damos cuenta, hermanos, que sabemos muy poco de la verdadera espiritualidad y el Señor nos va a ir guiando, como dijo Alejandro. Y sé que hay unas personas que se van a preguntar, bueno, pero que ahora que estoy haciendo, no sé cómo hacer, cómo escucharme, quién soy yo, o sea, si esto que veo no soy yo, ¿quién soy? Entonces, todas esas respuestas del Señor, de la una u otra manera. Bien, sí, Pablo, nosotros somos este envase y nuestro espíritu ha absorbido como una esponja nuestra programación. Fíjate que cuando Jesús dejó una metáfora, esto es para los NER religiosos, dice, no puedes poner el vino nuevo en odres viejos, ni puedes poner un remiendo con tela nueva en un vestido viejo. ¿Por qué? Porque en ambos casos se rompe, en ambos casos se desgarra. Entonces, cuando se te cortan los signos vitales y te vas al cielo y el cuerpo queda acá como un tesalonicense, es necesario que este odre sea restaurado para ese vino nuevo. Sea necesario que este vestido viejo, no sé si se entiende, este vestido viejo sea restaurado como nuevo para que ese parche nuevo de tela pueda calzar y no se desgarre. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que prestar mucha atención a lo que leemos y no pasar por alto. Mirá lo que dice Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hemos pasado de largo ese versículo, Pablo. Mirá lo que le dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16. Y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te llenan. ¿Qué consejo le da Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo, del envase, del odre, no de la conciencia, no del espíritu. Ten cuidado a lo que sigues, lo que persigues, a lo que ha sido programado. Dijo alguien, si usted en su caminar no se ha encontrado de frente con el diablo, es porque usted va en el mismo camino que él. Y el diablo sirve el desayuno, el almuerzo y la cena, lo sirve a la carta. Nos da una carta para que nosotros elijamos. Pero creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y déjame que... Eso lo dijo Dante Gebel. Yo lo digo, sí, lo dijo Dante Gebel, pero anteriormente lo había dicho un pastor también evangélico que creo que ya falleció hace mucho tiempo. Pablo, mira esto que interesante. Mateo capítulo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue tentado por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu. Y hay veces que nosotros hay cosas que no las entendemos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio en nuestra vida. Hay gente que busca lo espiritual y que desde el punto de vista de la Matrix la está pasando mal. Porque es el espíritu el que tiene que florecer, es el espíritu el que tiene que surgir sobre el vestido, sobre el envase, sobre el avatar, sobre el frasco que es esto. Dice que el espíritu lo llevó a Jesús al desierto. Y Jesús fue tentado
fue tentado físicamente, mentalmente y espiritualmente. Y a este punto, que parece el inicio de Jesús, como que fuera un principiante, Jesús ya dominaba la carne, ya dominaba el espíritu, porque él ya venía desde el cielo con ese espíritu, con un envase carnal. No venía, no es que Jesús le dieron el mejor envase, no le dieron el mejor avatar, no se lo dieron. Por eso dice también en Isaías, creo que no tenía hermosura, que no sobresalía físicamente con respecto a otros, que no era rubiecito de ojos celeste, que no tenía una ascendencia europea, no, era como el común de la gente. Sin embargo, él pudo dominar sobre el envase y sobre la matriz. Y es la invitación que él, junto con los apóstoles ahora, nos invita a que nosotros tomemos ese camino, ¿sí? Y hay un versículo que creo que te lo leí la otra vez, está en Juan, donde Jesús le dice que dioses sois, que nosotros somos dioses. Que la Biblia en el Antiguo Testamento afirma de que nosotros somos dioses. Y que Jesús a esto como que lo reafirme. De que el poder está dentro de nuestro, que Dios está dentro de nuestro. Nos guste aceptar o no nos guste aceptar, pero que nosotros podemos solucionar las cosas sin ir a una institución religiosa, pero sí vincularnos directamente con Jesús. En Romanos capítulo 7 hay una divergencia ahí entre el espíritu y la carne que Pablo lo describe muy bien, que bueno, los invito también a que puedan participar de la lectura de eso y poder sacarle el jugo a ese capítulo que está muy bueno. En Juan capítulo 17, del 9 al 19, Jesús dice, no ruego por el mundo. Jesús nunca rogó por el mundo, sino lo que Jesús estaba rogando era para que nosotros podamos vivir en este mundo desde el Espíritu. Es un capítulo del 17 como para que nosotros podamos sacar algún provecho con respecto a esto. En 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano eterna en el cielo. Ahí Pablo también está hablando no de un templo, está hablando de esto, de que si esto se deshiciera, no me tengo que preocupar, porque allá hay algo mejor. Que ni bien a mí mi cuerpo se corte los signos vitales, automáticamente me voy para aquel lado. Como fue Jesús, como fue la de cruz, como fue Judas, como fue Pablo, como fue Juan, como fue Pedro, como fueron todos hasta allá. Todos están allá. Nos gusta aceptarlo o no nos gusta aceptar. Porque dice que el Espíritu vuelve al Padre. Y el Espíritu, como bien lo dijimos, es la conciencia. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y lo más importante para mí, de dominio propio. Bueno, no sé, Pablito, ¿qué más? Ya tenemos 50 minutos ahí. ¿Pueden leer el versículo que dice que somos dioses, que yo estoy buscando pero no lo encuentro? Lo estoy buscando. Dame 2 segundos. Creo que está en Juan capítulo 8. Sí. Creo que era el 8:17, a ver si lo tenés por ahí. Yo acá lo tenía marcado. Porque no soy de Dios. Mirá esto. Mirá, buscando acá entre esto. En Juan capítulo 8, versículo 47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Esto es lo que veníamos hablando, Pablo. ¿Sí? Cuando vos haces esa conexión con el Espíritu, automáticamente papá te puede hablar. Te habla. Y vos lo escuchás porque no es que lo escuche tu cuerpo, lo escucha tu espíritu, tu conciencia, ¿sí? Tu ser. Acá está. Juan 10:34, Pablo. A ver. ¿Lo tenés? Ya lo leo. Sí. Sí, por favor. 10:34. ¿34 me dijiste? Sí, Juan 10:34.
En sus propias escrituras, ¿leo? ¿Sí? Dice, en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses. Wow. ¿Y el 35? Y el 35 dice, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, porque ustedes me acusan de blasfemo cuando digo, soy el Hijo de Dios. ¿Qué me contás? ¿Qué hacemos a los religiosos? Pablo, ¿qué hacemos ahora con esto? A los religiosos, se tienen que comer todas las palabras. Vayan a discutirle a Jesús, conmigo no discutan. Pablo, yo no voy a discutir, con esto no discuto. Ahí está la escritura. En la religión te enseñan que la mentira de la serpiente es decir que somos dioses. Y que realmente esa no es la mentira de la serpiente. La mentira de la serpiente es otra. Tal cual. Y así que, bueno, dejémoslo ahí. Tal cual. Bueno, dale. Vamos entonces con las preguntas. Vale. Si alguna vez se banca, nos podemos quedar 2 horas hablando de un tema. Si parece un tema más grande, nos clavamos 2 horas ahí hablando. No hay problema. Bueno, no sé si me estás escuchando bien. Sí, te escucho bien. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho muy bien. Ah, sí. Yo te escucho bien. Porque bien. Acá parece que se me iba la señal. No, vamos con los saluditos, ¿no? La hermana María Ibarra nos decía recién, saludos mis hermanos. Y ahora vamos saludos a mi hermana María, espero que haya pasado bien esta presentación y que esté disfrutando su feriado o el feriado largo. Bien, vamos con la primera pregunta. Dale. Ay, no, ese no. Ese soy yo. Lee, Juan, Alejandro, lee. Bien, Juancito, ¿quiere decir, mi hermano, que Israel nunca estuvo en Israel? O supongo acá que Juan está preguntando, ¿nunca estuvo en Egipto? No, yo sí creo que estuvo en Egipto. Claro. Lo que no creo es que Israel fue esclavo voluntariamente. No lo creo a eso porque... Espera, no termino la pregunta. Ahí sigue. Porque si esto es así, entonces, ¿de dónde tomaron el ejemplo del tabernáculo para adorar supuestamente al Eterno? Claro, a ver, Juan, no, lo que yo estoy queriendo decir es que no fueron esclavos sometidos. Yo no digo que ellos construyeron las pirámides como nos han enseñado que fueron esclavos, de que Moisés se levantó y liberó al pueblo de Israel, y vinieron las 10 plagas y mataron a los primogénitos y bueno, y todo eso. No, yo lo que digo es que la potencia económica mundial actual, que es Estados Unidos, que es el país que a vos te proporciona una economía liberal, donde vos estás ahí por tu propia voluntad y por tus propios medios y que nadie te obliga a que vos estés trabajando en eso. La potencia mundial de la época de Moisés era Egipto. Y así como los latinoamericanos emigran para Estados Unidos por una vida mejor y algunos la consiguen, otros no, lo mismo pasó con Israel. Simplemente que Israel, todos los israelitas que estaban en Israel, y digo todos, y me atrevo a decir esto, eran todos económicamente bien posicionados, de clase media alta para arriba, ¿sí? Ellos no eran esclavos que estaban sometidos a un trabajo forzoso. Entonces, ellos al estar 400 años, Juan, en una cultura totalmente diferente, ellos adoptaron parte de esa cultura y se la llevaron a Israel. Como por ejemplo el tabernáculo. Como por ejemplo el tabernáculo y como por ejemplo la adoración a otros dioses, porque ellos hasta ahí, justo como Abraham, tenían otros dioses. Y que el papá de Jesús quería cortar con eso.
Y era la lucha que había entre Jehová, que ya saben quién piensa que es Jehová, y Dios, siempre una lucha intelectual, una lucha parlamentaria, ¿sí? Entonces, Israel adoptó culturas, adoptó eh, acciones de otras religiones y la hizo propia, como por ejemplo el tabernáculo, como por ejemplo los sacrificios, como por ejemplo la ley, que ellos copian el código de Hammurabi, en fin, pensá, Juan, que hay una biblioteca que tiene escrito de más de 10.000 años. Entonces, esto que nos han enseñado, que la vida sobre el planeta Tierra tiene, con suerte, 7.000 años, es mentira, porque hay escritos que datan de más de 10.000 años, tendría 13.000 años. ¿Y dónde está eso? En la zona de Oriente, zona ahí, Himalaya, India, China, Mongolia, toda esa zona. Incluso Siberia, que nosotros no tenemos acceso, no podemos llegar ahí, porque no tenemos permitido, nadie tiene, y lo que pueden llegar, hay una restricción absoluta. Imagínate las cosas que hay. Entonces no podemos someternos así, no, es esto, no es esto, ni tampoco esto. Y esto que yo estoy diciendo es mi percepción. ¿La podemos tomar? No. Vamos a la siguiente pregunta. Dale. También de Juan Miguel, es un comentario en realidad, no pregunta. Bien, la hermenéutica bíblica es la disciplina que provee los principios y guías para interpretar la Biblia. Tomando en cuenta este concepto, podemos llamar hermenéutica a los que interpretamos nosotros. ¿Sí? Sin lugar a dudas. ¿Sí? Vos sabés que, Juan, no hay a través de Jesús, claro, sí. La idea, Juan, es justamente eso. Si yo lo uso a Jesús como mi filtro, tengo que seguir ese concepto, esa idea. Ahora, si yo voy a seguir un concepto totalmente judío, y yo a Jesús no lo voy a ver como Mesías. Si yo voy a seguir un concepto netamente como, por ejemplo, la ley, y no sé si lo voy a interpretar a Jesús desde ese punto de vista. ¿Me explico? Ahora, si yo lo veo a Jesús, como Jesús se manifiesta, porque Jesús no era religioso, y Jesús nace en una zona donde la religión predominante era la que más énfasis le ponía, era la que se había galardonado con el único poder de acceder a Dios. Ellos decían que los únicos que podemos acceder a Dios somos nosotros, nadie más. Y eso es una falacia. Simplemente que ellos le pusieron tanto énfasis que Jesús tuvo que venir ahí. Ahora, Juan, si en El Salvador se le hubiera puesto el mismo énfasis, el mismo o más énfasis que le pusieron los judíos, pero ahora en El Salvador, en la misma época que pusieron ese énfasis los judíos, cuando vino Jesús, o sea, hace 2000 años, los nativos de El Salvador le hubieran puesto ese, y seguramente Jesús hubiera venido ahí, o acá a Argentina, o al Uruguay, o al Paraguay, o a Mongolia, o a China, pero ellos no le pusieron el énfasis que le pusieron los judíos. Es como que ellos se apoderaron de algo que no les correspondía. Entonces Jesús, subjetivamente, usando los argumentos, esto es lo que yo entiendo, usando los argumentos que los judíos mismos generaban, iba en contra del sistema. Por eso Jesús hace estallar por los aires, lo hace estallar por los aires, al sábado, al diezmo, a los sacrificios, a la ley, al templo, a la sinagoga, a las congregaciones, a que los únicos que podemos interpretar el Evangelio, las normas, somos nosotros, nadie más. Ustedes no, no, ustedes no, somos nosotros. Jesús lo revienta por el aire. Incluso Jesús, lo que él dice, lo dice con sus palabras, ¿no? No hay alguien que tenga el título de decir, yo tengo acá en mi mano el título que me otorgó Jesús, de que soy el único autorizado para interpretar la Escritura. Y todos los demás se deben a mí. No existe eso. Hay interpretación del que la quiere interpretar, interpreta como quiere. Yo trato de interpretarlo a través de Jesús, del filtro de Jesús.
Siguiente. Una pregunta interesante que hizo Juan Miguel. Dale, Juan. Está filoso, Juancito, hoy. Vamos primero con la hermana María, que se adelantó antes. Dale, dale. Con respecto a la temática es. Dale. Ahí te agradece por la temática. Gracias, Maíra, por el comentario. Este principio de entregar el poder a Jesús es un principio de sanación. ¿Termina ahí, Pablo, o ahí no? No, acá sigue. A ver. Lo comprendo. Sí, es un principio. Nosotros los seres humanos nos basamos mucho por los resultados que genera nuestra mente. Algo que el espíritu no funciona así. Nuestra experiencia y nuestros resultados, cuando uno empieza a trabajar en el espíritu, espera resultados. Y los resultados vienen con el tiempo, no es algo que se ejecuta de forma inmediata. ¿Por qué? Porque la materia es lenta. El espíritu es rápido. La solución espiritual es rapidísima, es en un momento, en un instante. Pero cuando vos ejecutás el espíritu y lo llevas a la materia, al cuerpo, al envase, eso tarda. No te puedo decir un tiempo, 10 días, 15 días, 20 días, 30 días. Todo depende de muchas cuestiones. Entonces, si nosotros buscamos los resultados, esos resultados a veces a nosotros nos pueden llegar a engañar. Haceme para atrás un poquito la pregunta, Pablito. Nos pueden llegar a engañar con respecto a saber si estamos encaminados o si le estamos, no de la raíz de barra, si estamos encaminados le estamos errando. Pero cuando nosotros, ahí está, gracias, cuando nosotros le entregamos ese poder, que nosotros le decimos, vamos a suponer que este sea mi yo, ¿no? Acá, Señor, acá tenés todo, pum, y le entregamos así para adelante, así. Y cuando Jesús va a agarrar el poder, no, a ver, Señor, yo te lo doy, pero no es para que te lo lleve así. ¿Cómo te va a llevar así? No, Señor. O sea, se lo entregamos de acá para afuera. Es lo que le pasó a los judíos en la época de Jesús. Yo decía, ¿cómo que nosotros tenemos que ir a sanar, a liberar los endemoniados? ¿Cómo es esto? Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Entréguenme su yo, su autosuficiencia, su vergüenza, su exaltación de su ser. Entréguenmelo, que ahora lo vamos a trabajar. Y los discípulos se lo entregaron. ¿Por qué? Porque fueron testigos. Fueron testigos de lo que Jesús les venía diciendo. Solo que no tenemos palabra por palabra de esos 3 años y medio de lo que Jesús hizo con ellos. Tenemos hechos y resultados, pero si nosotros no vamos a enfocar esos hechos y esos resultados desde el punto de vista religioso, condicionado desde un punto de vista adventista, bautista, católico, evangélico pentecostal, evangélico metodista, y sí, vamos a decir, no, este tipo está endemoniado, pero bueno, esa es tu percepción. Si nos vamos con este argumento, nos vamos para el otro lado, usando Israel, y los tipos van a decir, fíjate los monjes Shaolí, ¿qué es lo que hacen los monjes Shaolí? Los monjes Shaolí, hay tipos que lo han incinerado y están sentados con los signos vitales a flor de piel, le han prendido fuego, los tipos quedan ahí inmutables. ¿Cómo lograron eso, estos muchachos? ¿Cómo lo lograron? ¿Pueden haber sido seguidores de Jesús a través de Buda? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no pensarlo? No sé, pregunto. ¿Qué opinas, Juan, vos, Pablito? Creo que así como Buda, que pudo alcanzar la iluminación, voy a decirlo entre comillas, que yo pienso que pudo dominar su espíritu y llegar a hacer cosas extraordinarias. Yo creo que Jesús fue el primero en alcanzar la iluminación, porque muchas enseñanzas de Buda son muy similares a las que hizo Jesús. De hecho, Buda se inspiró en Jesús en muchas de sus enseñanzas. Y eso es algo que yo lo he leído y lo he comprobado y he hablado con una persona que conocí en Argentina, acá conocí, pero no lo conocí personalmente, sino le escribí porque yo como sigo a Shivagan, él tenía un conocido que era maestro budista también, pero que es de los que siguen del Dalai Lama. ¿Me explico? Sí.
Y dijo de que realmente muchos budistas aprecian las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Lo tienen como un maestro, no como Dios, pero como un maestro, pero que trascendió la historia. Y Shivagan, este maestro que sigo yo, que escucho de vez en cuando, que se lo recomiendo que lo buscan en el canal Shivagan, es una persona muy espiritual y muy centrado también el tipo, dice que él ama a Jesús. Él adora las enseñanzas de Jesús porque lo hacen entender lo que es la esencia del humano y lo hacen conectar con su espíritu y le encanta. Él no puede hablar mal de Jesús porque yo no puedo hablar mal de Jesús porque Jesús me ha cambiado la vida. ¿Sí? ¿Sí eso? Él es budista. Déjame que te diga algo. Hace unos años atrás, 20 años atrás, le di estudios bíblicos a un muchacho que tenía un negocio de dietética, que vende cosas naturales. Este muchacho con su familia se había venido de Taiwán. Y un día llego a darle estudios bíblicos y él estaba estudiando el Nuevo Testamento, la Biblia, en chino, en el idioma chino. Entonces cuando yo lo veo, digo, ¿estás repasando las lecciones? Le digo, no, me dice, estoy estudiando los mensajes de Jesús. Ah, pero de las lecciones. No, las lecciones las hice los otros días, ya, ahí las tengo, ahora las vamos a repasar, me dice el taiwanés. Ah, y yo no entendía lo que él me estaba queriendo decir, yo haciéndome hincapié de que estaba dando importancia a la lección. Me dice, no, yo leo la Biblia, yo siempre leí la Biblia, no empecé a leerla desde que vos venís a enseñarme esto. ¿Y desde cuándo la leo? Desde que yo era joven, porque nosotros las enseñanzas que Jesús nos enseña son fantásticas, están mejor explicadas incluso que las que en el idioma chino, que las que enseña Buda. La diferencia está en que ustedes creen que Jesús es Dios y nosotros todavía no hemos llegado a ese punto. Y para llegar a ese punto tenemos que tener más conocimiento que creo que aún nos falta, para que tengan una idea. O sea que no se cierran la posibilidad que sea un ser divino. Sí. Jesús, no Buda. Ellos interpretan de que Buda es un interlocutor que le dejó el mensaje al pueblo oriental para alcanzar justamente esta excelencia de elevarse espiritualmente. Pero que Jesús está en otras esferas, mucho más avanzado que Buda, por así decirlo. Es más difícil de entender. Lo respetan bastante. Sí. Mira lo que dice la hermana María. A ver. Juan Miguel, me va a esperar un poquito, que la hermana María creo que ya se está yendo, porque por lo que he visto en los comentarios quiero pasar por ella. Después leo tus comentarios, Juan Miguel. Dejaste 2 comentarios más y 2 preguntas. Bien. ¿Lo leo para o lo leo? Leo. Mientras lo escucho, estoy recordando sucesos donde la conexión en el espíritu con Jesús, que es mi filtro, me ha permitido experimentar esto en mi vida de una sanación que no tiene lógica ni lo humano, supongo que dice ahí. Sí, así es, así como lo describieron. Lo que estoy escuchando ha sido una bomba. Sí, hermanita. A mí me han pasado cosas últimamente, lo creo. Bien. En virtud de esto último, dice alguien, Greenberg dijo, lo crees, lo creas. Y hay alguien que dijo, lo que es en el cielo, lo que es arriba es abajo, lo que es en el cielo es en la tierra. ¿Qué quiero decir esto? Es medio trambólico, pero lo que quiero decir es que cuando vos te conectás con papá, cuando vos, por ejemplo, orás, que Pablo dice, orad sin cesar, que es una meditación, pero no vamos a usar meditación porque es diabólico, no, voy a usar meditación. Cuando vos meditas con papá te empieza a bajar información. Jesús te empieza a tener información. Por eso es necesario leer, escuchar todo el tiempo, para que después solo se vaya ordenando en el espíritu. Entonces, cuando esa información te empieza a bajar, lo que es arriba es abajo, lo que vos estás pensando allá arriba, lo que vos estás accionando allá arriba, después se manifiesta acá abajo. En tu carácter, en tu ser, en tu cuerpo, en tu finanza, en tu salud, en muchas cuestiones. Lo que es arriba es abajo. Por eso, Greenberg, creo que fue Greenberg, no estoy seguro. Lo crees, lo creas. Y no coincide, lo que el Señor maneja, no coincide con los resultados que tenemos en nuestra mente, en nuestra experiencia. Porque el Señor tiene otras herramientas que nosotros carecemos. Por eso a veces
la solución viene desde un punto de vista que no la esperamos. Y a veces la dejamos pasar, como contaste hoy, Pablo, que vino el helicóptero, que vino el bote. Pero si te mandé El Salvador y no quisiste escuchar. No, pero yo esperaba. No, el Señor tiene otros métodos para salvarte, no son tus métodos. Bueno, esto es lo mismo. Sí. Quiero hacer una corrección del tema anterior, el video anterior, que yo me equivoqué, el nombre era Jacobo Greenberg, y dije que era agnóstico. Sí, es cierto, es que era agnóstico, pero lo que me equivoqué era que era neurocirujano, ¿no? Él era un investigador que estudiaba lo que es la teoría de la TIS y también lo que es el cerebro. Estaba muy apasionado con el cerebro humano y la mente humana. Y que aparentemente desapareció, o lo hicieron desaparecer, uno no sabe, pero que él conoció a una chamán mexicana, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que la tipa hacía milagros y hacía operaciones. Pachita, sin anestesia la tipa. Pablo, porque ella había, según lo que dice Greenberg, ella había alcanzado el potencial de poder controlar la realidad. Y sacaba de la nada un órgano humano. O sea, vos lo veías, digo, esto es... Él decía que no podía creer lo que estaba viendo, esto de película, pero era la realidad. Es como que materializaba un órgano y se lo ponía a la persona. Sí. Yo cuando lo escuché estaba así. Sí. Cuando escuché el testimonio de Pachita. Sí, sí. Y eso quería aclarar. Pachita le dijo, incluso Pachita le dijo, pasa, Jacobo te está esperando. Y él nunca le avisó que iba a ir. Ya y lo acá sabía. en Argentina, sí, ya lo sabía ella. Y acá en Rosario hay una chica que se llena, hacen cola en la Sociedad Rural de Rosario, creo que son los martes y los sábados. Hay una chica que labura, tiene su trabajo. Es impresionante la cantidad de gente que va para buscar sanación. Y la tipa te sana. ¿Sí? Déjame decirte esto, por favor. Fíjate cómo Jesús hablaba metafóricamente. Muchachos, tómenlo, déjenlo. A mí me importa nada si lo quieren tomar, si quieren discutir o no. Yo simplemente le traigo la información. ¿Vos sabías que dentro del esoterismo oriental hay 7 chakras? Que está conectado la espiritualidad con el cuerpo, que arranca de la mente hasta la pelvis. Son 7 chakras. ¿Vos sabías que en la Biblia hay 7 chakras también? No, eso no sabía. Bueno, te tiro el versículo. Mateo 6, 9 al 11. Ahí tenés los 7 chakras. Mateo 6, de 9 a los 7 chakras, del 6, del 9 al 11 dice, vosotros, te vas a aprender, pues oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dividirlo te da 7 chakras. No es mío esto, ¿eh? Esto no es mío. No, esto no es mío. Esto no es mío. No es mío. Ahí tenés los 7 chakras. Esto te deja regulando, Ale. Bueno, pero por eso a Jesús lo hemos estigmatizado, le hemos dado un rótulo que no tiene. Lo dije, Pablo, lo dije en el video anterior. Nosotros carecemos de información que está allá. Podemos tener la información de lo que vivimos acá, pero ya carecemos de toda la información. Y la única forma es experimentar, no nos queda otra. Ahí te pregunta Juan Miguel, hace rato le tenía la pregunta, disculpa amigo, es que habían pasado la pregunta y bueno. Sí, Juan, tenés potestad sobre tu carne, tal cual. Tu carne no te puede dominar, Juan. Y si vos manejás tu espíritu, Juancito, vamos al punto económico, que nos interesa a todos. Dice, no hagamos, hay gente que dice, no hagamos de la espiritualidad, de la religión, un negocio. Bueno, la Iglesia Católica lo hace. Lo hizo. Mató gente por cuestiones económicas. Tiene cancilleres, por ejemplo, tiene un canciller y tiene embajadas. ¿Cómo se llama eso? En la religión que yo estaba, por ejemplo, en los años, más de 20 años atrás, había, a ver Pablo, si te suena esta palabra, ACES, Asociación Casa Editora Sudamericana. Es una casa editorial, es una empresa que hace negocio con la...
Yo no puedo hacer Literatura. la religión, dice, ellos lo hacen. Y te cobran un diezmo. Tenés que poner el diezmo y te lavan la cabeza con la guita. ¿Se entiende? Entonces. Y te dicen después, hay que hacer tesoros en los cielos, hermano. ¿Y cómo hago tesoro en los cielos? ¿Cómo hizo Pedro? ¿Cómo hizo Pedro para seguir los 3 años y medio de Jesús, dejando a su mujer en su casa, que se mate de hambre? ¿Cómo hizo? A ver, dígamelo. No, Dios no le proveyó nada. No caía del cielo, tenía que ir a trabajar. Es más, Jesús, ¿sabe lo que hizo? Le dijo a Pedro, tira la red del otro lado. Dijo, no, le dijo a Pedro, no, esto lo soluciono yo, puso las manos así, bajá la guardia, Pedro, bajó la guardia y tiró la red con el hermano otro lado. Dice que 2 barcas llenaron de pescado. ¿Sabés la cantidad de plata que es eso, Pablo? Tener 2 barcas llenas de pescado. Más o menos, para que vos tengas una idea, una barca son 8 metros de largo. 8 metros de largo. Por 2 o 3 de ancho. Por 1 o 1,50 de alto. Tenés 8 toneladas de pescado en cada una de las barcas. Y casi se hundían las barcas. ¿Sabés cuánta plata es eso? Es para vivir fácil 1 año. Sin trabajar. Entonces Jesús te enseñaba a que vos vayas a trabajar confiando en Él, que vos hagas todo lo que tengas que hacer, que generes esos activos y que puedas vivir 1 año, 2 años, 3 años sin trabajar para seguirlo a Él. Y esa es la invitación que el Señor nos hace, todo el tiempo. ¿Puedo hacer del Evangelio un negocio? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Si ustedes lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y a mí me está funcionando. Yo hace 4 meses estoy viviendo sin trabajar. Hace 4 meses que no trabajo, Pablo. Porque escuché la voz de papá. No es lo que busco, porque a mí me gusta laburar, ¿eh? Yo no puedo estar en mi casa quieto. Yo todos los días me voy a laburar. Pero hace 4 meses que no genero una entrada de dinero. Sin embargo, el Señor me dijo, hace esto, fui y lo hice. Y me trajo sus beneficios. Me está trayendo. Estoy viviendo hace 4 meses, un poquito más, ¿no?, de los activos que generé por escuchar la voz de papá. Y esa es la invitación que Jesús nos hace. ¿Para qué? Para poder pasar tiempo con Él y poder descubrir esta cosa. Te digo más. Sí. ¿Cómo? Todo ese dinero que entregábamos a la denominación, si lo hubiéramos ahorrado, no hubiéramos llevado guita. Claro, te hubiera llevado la plata. Hoy estarías trabajando, ese dinero estarías generando activos. Durante 10 años hubieras generado unos activos, lo hubieras puesto en la bolsa, hubieras comprado soja, oro, en plazo fijo, lo que sea, comprar dólares, lo que sea, hacer una sociedad con alguien, y hoy vos estarías trabajando desde tu casa. ¿Me explico? Desde tu casa. Entonces esa es la cultura que nos enseñó la religión. No, los pobres de espíritu son los que vienen del cielo. Sí, de espíritu, no económico. No económico, de espíritu. Y te digo más, nos han enseñado que los discípulos eran pordioseros, mendigos, sucios, que la gente le daba. Ellos iban y tenían que perder el tiempo golpeando puertas que querían de comer, para que le dieran una casa, un baño, una ducha. No. Ellos iban y multiplicaban la plata. E incluso Pedro le dice, ve y saca el pez. Va Pedro, saca el pez y saca una moneda para él, para Pedro, y la otra para Jesús para pagar los impuestos. Exactamente. Te dejo una pregunta, creo que es la última pregunta que te van a hacer. Dale, a ver, léela vos, Polito. Juan Miguel, ¿puedo llegar a ser perfecto bajo la premisa que algunos dicen que Jesús se puede llegar a, que en Jesús quiso decir, se puede llegar a dominar la carne? Jesús no da los métodos, Juan. Sí, Pablo. Sí, Jesús no da los métodos. A ver, hoy hablaba con mi esposa sobre justamente esto mismo, ¿no? Si a vos te sirve verlo a Jesús como una persona espiritual religiosa, a vos te sirve para sanarte, toma ese camino. Toma ese camino. No te desvíes de ese camino. Si a vos Jesús te sirve con el fin de que Él puede sanarte una dolencia física, una enfermedad, como si fuera un médico, toma ese camino. No tomes el otro, porque no es la solución. El camino es ese. Si vos ves a Jesús como un gurú espiritual, que vos querés lograr la excelencia espiritual y que no sea dominado por la Matrix, toma ese camino. Elegí vos cómo lo querés ver a Jesús. Tomá ese camino. Si vos lo querés ver
como el Shaddai, el Dios más que suficiente, el que te provee, el proveedor económico, el que te puede hacer multimillonario siempre y cuando vos ejercites, toma ese camino. Ese es el camino, esa es la respuesta, no hay otra respuesta. ¿Se entiende? Entonces, ¿puedo llegar a ser Juan? ¿Puedo llegar a ser perfecto bajo la premisa que algunos dicen que Jesús puede llegar a dominar la carne? De hecho, Jesús lo hizo. A Jesús fue tentado por el diablo, o por Satanás, o por el espíritu, por quien sea, física, mental y espiritual. Dominaba todo. Jesús dominó todo. Es el ejemplo a seguir. Es la única forma de lograr la excelencia espiritual, es verlo a Jesús. Y salir de la matriz, que dicho sea de paso, la Biblia o las interpretaciones que nosotros encontramos de la Biblia, incluso esta, puede ser que esté matrizada. No me crean, no me crean, vayan e investiguen, pero no investiguen desde la carne, porque es fácil. Investiguen desde el espíritu. ¿Me explico? O sea, desde la carne es fácil sacar argumentos, cualquiera saca un argumento carnal, sáquenlo desde el espíritu, a ver qué encuentran, pero tómense ese desafío. No sean chatitos, ni cortitos, ni básicos, ni infantiles, ni mediocre. Saquen las interpretaciones desde el espíritu. Porque las interpretaciones que tenemos anteriormente, inclusive esta, puede ser carnal. No así espiritual. Gracias por tu pregunta y gracias por tu respuesta, Ale. Estuvo muy interesante la pregunta. Si los hermanos, quiero saludar a mi hermano Rogelio, que creo que es la primera vez que lo veo en directo en un programa. Bendiciones, hermano. Él es de Veracruz, México. Él siempre deja sus comentarios para apoyarnos y darnos ánimo. Gracias, hermano, por su lindo comentario. Si es que llegó tarde, no se preocupe, este video queda grabado y después lo puede ver por diferido. Así que, y si quiere hacerle preguntas a Alejandro, puede dejarlas en el chat o mejor lo deja como un comentario cuando finalice la transmisión. Bueno, vale, hasta aquí llegamos hoy. Desde acá ya vamos a llegar a 1:40. Que no es poco. Bueno, palabras finales. Bueno, en virtud de lo que dijiste, los que vean el video, que hay muchos que lo ven, hay un montón de influencers que lo ven y sacan algunos argumentos. No tengan miedo, si no le vamos a prender fuego. Dejen un me gusta y dejen un comentario, siempre que sea con respeto, ¿sí? Cierro el paréntesis. Último comentario, que yo los invito, Pablo, los invito a que tomemos este desafío de dejar de luchar contra el espíritu. Que cuando escuchemos esa voz no la apaguemos. Es complicado. Yo te digo, Pablo, mirá, hace un mes que no la vengo pasando bien. Sin embargo, yo estoy viendo la luz al final del túnel, como se dice. Estoy viendo por qué, por la experiencia que tengo. Ya hay una experiencia que tengo. Hay que aguantar, hay que persistir, que ya esto va a pasar. Porque el Señor nos quiere llevar a otras esferas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bajar la guardia. Realmente entregarle la vida a Jesús. Día a día. Un paso a la vez. Un minuto a la vez. Un momento a la vez. Como dice el himno adventista, un día a la vez. ¿Sí? Hoy es el día de que tengo la oportunidad. Hoy tengo la oportunidad de entregarle mi vida y entregársela y que Él la solucione. Y ver qué pasa. La solución va a tardar en llegar, pero la sanación viene en el momento. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que seamos sanos espiritualmente y por consecuencia todo lo que esté vinculado al espíritu.